Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces pareciera que el alma navega en aguas inciertas. El ruido del mundo, las prisas, las dudas, todo se agita como olas que buscan desorientarnos, pero incluso en medio de esa tormenta hay una quietud que nos llama, no se ve, no se toca, pero se siente. Es esa certeza suave que nos recuerda que no estamos en soledad. Hoy, al comenzar este espacio, te invito a respirar profundo y dejar que tu interior se aquiete, que este momento sea un puerto seguro, donde la fe no se imponga, sino que se revele como una brisa que acaricia, como una luz que no exige, pero que guía. Aquí no venimos a escapar del mundo, sino a reencontrarnos con lo eterno que habita en nosotros, a recordar que hay una fuerza invisible que sostiene, consuela y transforma, que aunque no siempre entendamos el camino, podemos confiar en quien lo trazó, que tu alma encuentre aquí un ancla, no en palabras perfectas, sino en la presencia que trasciende todo entendimiento. En el ritmo acelerado de los días, donde las agendas se llenan y los pensamientos se dispersan, hay un susurro que permanece, no se impone, no se interrumpe, pero insiste con ternura. Es el susurro del alma que busca descanso, que anhela sentido, que clama por una presencia que no se apague. En ese espacio interior, donde el ruido se desvanece, comienza esta travesía. No es una huida del mundo, sino un corazón que regresa a lo eterno. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, se nos recuerda: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este episodio es un santuario, un lugar donde el alma puede respirar, reencontrarse y recordar su origen. La vida nos lanza preguntas que no siempre tienen respuestas inmediatas. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué sostiene mi fe cuando todo parece desmoronarse? ¿Dónde está Dios cuando el silencio pesa más que las palabras? Estas preguntas no son señales de debilidad, sino puertas hacia lo profundo, porque el alma que se atreve a preguntar está lista para escuchar. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 13, nos recuerda: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este espacio es para eso, para clamar desde lo íntimo, para escuchar desde lo profundo, para descubrir desde lo eterno. Imagina tu alma como una embarcación que ha navegado por aguas tranquilas y también por tormentas. Ha conocido puertos seguros y también costas inciertas, pero lo que la mantiene firme no es la ausencia de viento, sino el ancla. Esa ancla invisible que se hunde en lo eterno, en lo que no cambia, en lo que siempre permanece. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19, se nos recuerda: tenemos como segura y firme ancla del alma una esperanza que penetra hasta dentro del velo. Esa esperanza no es una idea abstracta, es una presencia viva, es Cristo mismo habitando en lo más profundo, sosteniendo incluso cuando no lo sentimos, cuando todo parece moverse, cuando las emociones se agitan como olas. Necesitamos algo que no se mueva, algo que nos recuerde quiénes somos y a quién pertenecemos. No basta con palabras bonitas, ni tampoco con promesas humanas. Necesitamos una verdad que atraviese el tiempo, que no se desgaste con los años. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, se nos dice:
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Él, el alma encuentra su eje, su centro y su refugio. En Él, lo que parecía incierto se vuelve claro y lo que parecía frágil se vuelve fuerte. Aquí vamos a encontrar una invitación a detenernos, a cerrar los ojos, a dejar que la voz y el silencio y la palabra de Dios nos envuelvan, a permitir que el Espíritu Santo hable en lo más íntimo, no con estruendo, sino con ternura. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12 se dice: y después del fuego, un silbo apacible y delicado, porque Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces se revela en lo sencillo, en lo suave, en lo que parece pequeño. Y en ese susurro hay poder, hay consuelo y también hay dirección. Hay días en que la fe pareciera frágil, en que orar cuesta, en que la Biblia se siente lejana. Y está bien, porque la fe no es una emoción constante, sino una decisión diaria, una rendición continua. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, se nos recuerda: aunque nuestra fe sea como un grano de mostaza, Dios la toma, la cuida y también la hace crecer. Este espacio es para esos días, para cuando necesitas que alguien te recuerde que tu fe, por pequeña que sea, sigue siendo valiosa, que Dios no mide tu fe por su tamaño, sino por su sinceridad. El alma necesita alimento, no solo palabras, sino también presencia, no solo ideas, sino encuentros, y ese alimento está disponible, no en lo complicado, sino en lo cotidiano, en el pan compartido, en la oración sincera, en el abrazo que consuela. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, se nos recuerda: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, esta palabra quiere ser pan para ti, pan que nutre, que sostiene, que da vida, pan que no se consume, sino que se multiplica en tu interior. A veces, lo que más necesitamos no es una solución, sino compañía. Saber que alguien camina con nosotros, que no estamos en soledad en el valle ni en la cima. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos menciona: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí nos dice claramente que no va a resolver todo lo que tenemos, sino que va a caminar con nosotros para recordarnos que Dios no nos abandona, ni siquiera cuando nos sentimos lejanos. Él permanece incluso cuando nos detenemos. El alma tiene memoria, recuerda heridas, palabras y momentos, pero también puede recordar promesas, puede volver a escuchar lo que Dios dijo. Aunque el mundo lo haya intentado borrar, Él sigue presente. En el libro de Salmos 119, versículo 49, se nos menciona: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Hoy te invito a recordar, a traer a la mente lo que Dios habló, a dejar que esa memoria te sane, te impulse y te renueve, porque recordar es volver a vivir y en Dios recordar es volver a confiar. Hay una belleza también en la vulnerabilidad, en decir no puedo, me duele, necesito ayuda, porque en ese lugar Dios se acerca, no para juzgar, sino para abrazar. En 2 capítulo 12, versículo 9 se nos recuerda: mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos permite ser vulnerables, deja que caigan nuestras máscaras y permite que su gracia nos cubra, nos levante y nos transforme.
porque en la debilidad el amor de Dios se manifiesta con más fuerza. El tiempo con Dios no siempre se mide en minutos, sino en profundidad. Puedes estar 5 minutos en silencio y recibir más que una hora de ruido, porque lo eterno no necesita prisa. En la presencia de Dios, el alma no corre, se aquieta, no se exige, se entrega. En el libro de Salmos, número 16, versículo 11, se nos recuerda: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este momento es tuyo, no hay apuro, solo presencia, solo encuentro, solamente tú y Dios. Y en ese encuentro, lo que parecía roto comienza a sanar, lo que parecía perdido comienza a volver. La esperanza no es optimismo, es certeza, certeza de que aunque no veas el camino, hay uno, de que aunque no sientas la respuesta, hay una, de que aunque el cielo parezca cerrado, Dios sigue obrando. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este episodio quiere sembrar esa certeza en ti, no como una idea, sino como una experiencia, como una luz que no se apaga, incluso cuando todo alrededor parece oscuro. El alma también canta, a veces con palabras, a veces con lágrimas, pero canta, porque fue creada para adorar, para reconocer lo eterno, para rendirse ante lo sagrado. En el libro de Salmos 103, versículo 12 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy deja que tu alma cante, que se exprese, que se libere, que adore no por obligación, sino por gratitud, porque incluso en medio del dolor hay razones para bendecir, porque incluso en medio de la espera hay motivos para confiar. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Es parte de un plan mayor, de una historia que Dios escribe contigo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos menciona: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Incluso lo que no entiendes, incluso lo que duele, todo puede ser parte de una redención, de una restauración, de una nueva canción. Y tú eres parte de esa melodía, no como espectador, sino como protagonista. La paz no siempre es ausencia de conflicto, es presencia de Dios en medio del conflicto, es saber que aunque todo se agite, Él permanece. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, se nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí estamos para que Dios nos regale esa paz, no como consuelo superficial, sino como raíz profunda, como ancla firme, como abrazo invisible que sostiene cuando todo parece tambalearse. Hay palabras que sanan, que no solo informan, sino van transformando, que no solo explican, sino abrazan. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy, esta palabra quiere tocar tu alma, no para corregirte, sino para restaurarte, no para exigirte, sino para invitarte a volver a confiar, a descansar, porque en la voz de Dios hay ternura, hay verdad y hay vida. El alma necesita dirección, no solo motivación, sino guía, y esa guía está disponible.
en la palabra, en la oración y en la comunión. En el libro de Salmos 119, versículo 105 se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este episodio quiere ser esa lámpara que te ayude a ver, que te muestre el siguiente paso, que te recuerde que no caminas en soledad, que hay un propósito incluso en los desvíos, que hay un destino incluso en medio de la niebla. Dios no está lejos, está aquí en este momento, en esta música, en este silencio, en esta presencia. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No necesitas hacer nada espectacular para encontrarlo, solo abrir el corazón, solo decir aquí estoy. Y en ese aquí estoy, Dios responde, no con juicio, sino con gracia, no con distancia, sino con cercanía. Tu alma tiene valor, no por lo que haces, sino por lo que eres, no por tus logros, sino por tu esencia, porque fuiste creado a imagen de Dios, porque hay huellas divinas en tu interior. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4, se nos menciona: porque eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. No necesitas demostrar nada, porque ya eres amada y amado, ya eres una persona digna y ya eres parte de algo eterno. Y así llegamos al final de esta travesía, pero no al final del encuentro, porque lo que Dios comienza, lo sostiene, lo que Dios toca, lo transforma. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, se nos recuerda: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que esta reflexión no se quede en palabras, sino que se convierta en experiencia. Que tu alma hoy sienta ancla, no en lo que cambia, sino en lo que permanece, no en lo que se ve, sino en lo que se cree. Que este episodio sea un abrazo, una lámpara, un susurro, y que al apagarlo sientas que algo dentro de ti sigue encendido. Y ahora que hemos navegado juntos por estas aguas profundas, que hemos dejado que la palabra nos envuelva como brisa suave, es momento de hacer un silencio interior, no para terminar, sino para permitir que lo sembrado eche raíz, porque cuando el alma se aquieta, el espíritu habla, no con ruido, sino con presencia, no con respuestas inmediatas, sino con paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez hoy no se resolvió todo, tal vez aún hay preguntas sin respuesta, heridas que duelen, caminos que no se ven, pero si algo hemos recordado en este encuentro es que no estamos en soledad, que hay una esperanza que no se apaga, que hay una gracia que no se agota, que hay un Dios que no se cansa de esperarnos. En el libro de Salmos 46, versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es el llamado, no a hacer más, sino a hacer, no a correr, sino a permanecer, a dejar que el alma se ancle, no en lo que cambia, sino en lo que permanece, en lo invisible, en lo eterno y en lo divino. Así termina este episodio, pero no el encuentro con Dios, porque cuando el alma se aquieta, comienza la verdadera conversación. Que esta paz te acompañe, que esta palabra te sostenga y que en lo profundo sientas que Dios sigue susurrando tu nombre. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este instante de quietud, venimos ante ti con el alma abierta y con el corazón rendido. Hemos caminado por palabras que nos han tocado, por susurros que nos han despertado y por verdades
que nos han sostenido. Gracias por ser el ancla que no se mueve, la luz que no se apaga, la voz que no se cansa de llamarnos. En medio de nuestras dudas, tú permaneces. En medio de nuestras fragilidades, tú nos abrazas. Que esta oración sea como incienso que sube, como un suspiro que se entrega, como una canción que nace desde lo profundo. Te pedimos, Señor, que lo sembrado en este episodio no se quede en palabras, sino que se convierte en vida, que cada oyente sienta tu cercanía, tu ternura, tu dirección, que el alma que se sentía perdida encuentre su camino, que el corazón que se sentía roto descubra consuelo, que la fe que parecía pequeña se encienda como llama. Tú eres el Dios que restaura, que acompaña, que transforma. Que esta paz que ahora sentimos no sea momentánea, sino duradera. Que nos acompañe en lo cotidiano, en lo invisible y en lo eterno. Y al cerrar este espacio, no cerramos el encuentro, porque tú sigues aquí en el silencio que queda, en la música que permanece, en la esperanza que renace. Que cada paso que demos esté guiado por tu espíritu, que cada palabra que digamos esté impregnada de tu amor, que cada día que vivamos sea una oportunidad para volver a ti. Gracias por este tiempo, por esta presencia, por este susurro. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.